esquizofrenia. El 21 nos tocaría dar, trastornos de ansiedad y, si podemos, trastorno del estado de ánimo. Y el 28 daríamos enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Ahí les gustó. Y ahí llegamos con todo el programa. Ahí queda bello. Lindo, hermoso. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Comenzamos con la plantilla. ¿Qué les parece? ¿Comencemos? Ahí estamos compartiendo, chicos. Sí, profe. Muy bien. Bien. Si algo bueno me trajo la pandemia es esta cosa de algo de tecnología seria. Tampoco tanto. Bueno, ¿qué me pueden agregar si vieron, leyeron algo de esto, sistema límbico de las emociones? ¿Encontraron algo en otro lado? ¿Lo pudieron relacionar con otra materia? Los escucho para no hablar tanto sola de este lado. Esta plantilla me gustaría repasarla. ¿Le gustó esto del arquicerebelo? El primer sistema consiste en el cerebro reptiliano. El segundo, el paleocerebro. El segundo sistema es el cerebro antiguo, del cual los mamíferos, que representan a los mamíferos, el cual aumenta las respuestas emocionales del cerebro reptiliano. Incorpora el hipotálamo, el hipocampo, la corteza singular, junto con la amígdala y el córtex prefrontal. Y el tercero, el neocerebro, no se olviden de nuestro neocerebro. El tercer sistema, el nuevo cerebro de mamífero, consiste en la neocorteza, la cual representa la interfaz de la emoción con la cognición. Eso me encantó. ¿A ustedes? ¿No? ¿Tampoco? Sí, profe, ahí también hay otra, ahí está donde nos diferenciamos del resto de los mamíferos, digamos, esa conexión de la emoción con la cognición, aparte de la cognición, digamos, también, ¿no? Bien, esta es la plantilla, ¿se ve bien? Sí. Bien, ¿qué me interesa de esta plantilla, chicos? Que fíjense que tienen que tener en cuenta la conexión entre el hipotálamo, las hormonas excitadoras de la hipófisis y las hormonas como la vasopresina y la oxitocina que están relacionadas con la neurohipófisis. Y de esta plantilla, lo más importante, fíjense cuántas hormonas están interviniendo en todas las otras órganos que son órganos blancos, se los denomina. Y que esto de la adenohipófisis son estimulantes de, ¿sí? Acetilcolina, estimulante de ¿qué? De las suprarrenales. La TSH de la tiroides, la GH del crecimiento, la FSH
de la folículo estimulante y la LTH de la prolactina. Y uno lo ve así rápido, y en esto de hasta la figura, que es eso que yo le quería transmitir de acá arriba, fíjense que hasta la figura de la cercanía biológica y anatómica entre uno y otro, la idea es poderle transmitir a ustedes de lo de circuitos y lo de que haya feedback entre, por ejemplo, la médula suprarrenal, los corticoides, y cómo eso vuelve al adenohipófisis, tiene que estar presente. ¿Sí? Después hablamos de la conexión con el sistema autónomo, y aquí llegamos al tálamo. ¿Cuál era la función principal del tálamo? ¿Se acuerdan? ¿La actividad motora, profe? ¿Segura, Nazarena? No, nunca Bien. estoy segura, profe. Profe, hola, era el centro de relevo por donde pasaban toda la información, ¿no? Muy bien. ¿Quién nos está hablando? Ariana. Ariana. Muy bien, Ariana. Sí, es el gran centro de relevo por donde pasa toda la información. Sí, y lean el tercer párrafo que dice: el tálamo se encarga de sincronizar el funcionamiento bioeléctrico de las neuronas corticales, trabajando como un marcapaso de la actividad rítmica de la corteza cerebral. O sea que nosotros le damos, por supuesto, importancia a los núcleos grises, que en la corteza se define que, aparte de estar la corteza unimodal, está la multimodal, que están las cortezas de grandes asociaciones, que hay dos que son importantes, como es la prefrontal y la parieto-temporo-occipital. Pero si el tálamo se daña, no hay forma de conectar esto con lo otro. ¿Me siguen? Si el tálamo se daña, no hay, es como le pasó los otros días con Facebook, Instagram no cayó, con Facebook, WhatsApp y todos los que cayeron, ¿no? Permítanme la analogía, pasa más o menos lo mismo. Entonces, cuando hay un daño, ya sea isquémico o hemorrágico, o ya sea por neurodegeneración del tálamo, lo que sucede es un gran corte entre la información que sube y la que baja, y que desincroniza esa corteza. Y otra cosa que no se olviden del tálamo es que le pone el tono emocional a las sensaciones. O sea, si hay una persona que le da asco muchas cosas, es porque tiene un exceso de sinapsis en ese tálamo. ¿Sí? Bien, y así llegamos a la anatomía de los núcleos amigdalinos. Estos núcleos amigdalinos están posicionados ahí. Son chiquititos como una almendrita, y es como donde termina el sistema límbico. La ruedita esta alrededor de los núcleos grises. Fíjense otra resonancia. No, esta es por emisión de positrones. Ahí lo estamos viendo en acción, a los núcleos amigdalinos, por eso ahí están destellantes. Acá sería algo así como cuando o tenemos una emoción muy, muy importante, o estamos en pleno ataque de pánico, para así decirlo. No sé cuál de las dos cosas es más importante, pero bueno. Núcleos amigdalinos. Podemos dividirlos en tres grupos: basolateral, córtico medial y central. Las aferencias a la amígdala provienen de una gran variedad de lugares, incluyendo la neocorteza de todos los lóbulos cerebrales, el hipocampo y el giro cingulado. Toda la información sensorial converge sobre la amígdala, especialmente el núcleo central. A su vez, está íntimamente conectada con el hipotálamo, sobre quien ejerce su influencia en forma directa, respuesta autonómica. ¿Qué es lo que repasamos recién? Sobre la sustancia gris del tronco cerebral, respuesta conductual.
¿Qué sustancia gris estaba en el tronco cerebral? Había dos grupos de sustancias grises muy importantes en el tronco cerebral. ¿No? Está la sustancia gris periacueductual y la alzara, el sistema activador reticular ascendente. Esos dos grupos grises son re importantes. Y sobre la corteza cerebral, respuesta emocional. Las neuronas de la amígdala pueden aprender a responder a los estímulos asociados con el dolor. A través de este aprendizaje evocar luego un recuerdo asociado al miedo. La amígdala estaría encargada de asignar un contenido emocional a los recuerdos, especialmente a los relacionados con el miedo. Procesamiento de las emociones. Fíjense que acá está viendo un alacrán, que la plantilla plantea un alacrán, podría ser tranquilamente, no sé cuál de ustedes, el animalito que le da más fobia, más asco, y ahí relacionado con las emociones. Fíjense cómo los ojitos pasan toda la información ¿a dónde? Al tálamo. El tálamo, ¿se acuerdan que le daba el tono emocional? Es decir, uy, qué bicho raro, me va a picar, me va a picar, me va a picar, lo manda a la corteza visual. De la corteza visual armamos la sensación que reconoce al alacrán y de ahí, con la ayuda del hipocampo y su respuesta autonómica, sinapta con la amígdala. Esta corteza sensorial sinapta con el núcleo lateral, con el núcleo basal o con el núcleo basal accesorio y luego con el núcleo central. Y de ahí tenemos las tres respuestas. Si es de la sustancia gris central, nos va a dar mención o dar cuenta de la conducta emocional. Cuando interviene el hipotálamo lateral, representa una respuesta autonómica. Por ejemplo, me da sudor, por ejemplo, dilato la pupila, por ejemplo, aumento mi ritmo cardíaco. Y si me da una respuesta hormonal, es porque también está sinaptando en el núcleo de la estría terminal. ¿Sí? Bien. Y ahí terminaríamos con amígdala. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O continuamos directamente con esquizofrenia? ¿Seguimos con esquizofrenia? Sí, profe. Bueno, muy bien, Tatiana. De paso voy admitiendo a más gente. Eso también me gusta. Bueno, vamos acá y empezamos con esquizofrenia. Bien, ahí estamos. Recuerden que esquizofrenia está en la página número 75 del cuadernillo y se corresponde con la unidad número 8 del programa. Muy bien, psicosis, esquizofrenia y abordaje, introducción a aspectos neurobiológicos de la esquizofrenia clínica psiquiátrica.
Ahí en esta fotito era como antes se pretendía curar y entender a los esquizofrénicos. Fíjense, pongan la atención a la cara del que padece el síntoma y a la cara de los médicos o curadores. ¿Sí? Este repaso, y ustedes dicen, otra vez molesta con la misma plantilla, es para introducir en por qué vamos repitiendo conceptos y en dónde lo vamos a aplicar ahora que hablamos de esquizofrenia. Acuérdense que los ojos percibían una sensación a través de la luz, esto formaba la sensación que enviaba hacia la corteza occipital, después de ahí se formaba la representación, que la representación junto con que estaba en nuestra memoria, armaba la percepción, y eso, al darle una información del aquí y el ahora y de ponerlo en el contexto, formaba la idea. El conjunto de ideas nos dan cuenta de nuestra ideación. Esa ideación es el de información idiomático desde algún lugar en el cual los sujetos emitimos juicios. Esos juicios nos ayudan a construir nuestro razonamiento y ese razonamiento define nuestro pensamiento. Bien. Como la esquizofrenia desde neurobiología utiliza y se va a definir desde la medicina, ¿no? Para eso, y como esto lo daba un psiquiatra y retomando las orientaciones, y se pretende que desde la cátedra se sostenga ese tipo de orientación, en medicina tenemos 3 formas de clasificar. Las enfermedades se clasifican basadas en la etiología, o sea, cómo van surgiendo, basadas en la anatomía patológica, enfermedades neoplásicas, o sea, después de que sucede el evento se analiza por qué terminó muriendo, y las basadas en la forma clínica, ejemplo de ello las esquizofrenias, o ejemplo de ello, por ejemplo, Alzheimer. Bien. Y aquí esta figura. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué este signo acá arriba y por qué esto acá abajo? ¿Qué es lo que quisimos ejemplificarles nosotros con esto? Como que todo lleva un proceso. Bien. Como que el proceso está interrumpido, como que falta una parte en el medio que sería la parte de la crisálida, para pasar de oruga a mariposa. Ahí está, muy bien. ¿Y qué signo hay arriba de crisálida? Me había olvidado el término, muy bien, Nazarena. Eso, y ya empecé, ese signo ahí del medio, ¿qué me indica? ¿La falta de algo? La falta de algo, muy bien. Y más que la falta de algo, es algo que sucedió que no podemos explicar todavía. Y que hay muchas hipótesis rondando y que se sigue estudiando y que, por ejemplo, hoy, antes de empezar la clase, le consulté varias páginas, y sobre todo la de la Fundación INECO, que a mí me interesa mucho, o la de Vázquez, y la hipótesis del neurodesarrollo en el trastorno de esquizofrenia cada vez tiene como más sustento científico, pero hay otras cosas que no las terminamos de explicar. Bien, y así llegamos a la definición de esquizofrenia. La esquizofrenia como concepto clínico se define como un síndrome heterogéneo que se caracteriza por perturbaciones del lenguaje, la percepción, el pensamiento. No tiene manifestaciones patognomónicas. Suele aparecer en los últimos años de la adolescencia. Su diagnóstico es adverso. Síntomas positivos, y esto ténganlo bien subrayado.
desorganización del pensamiento, ideas delirantes y o alucinaciones. O síntomas negativos, deterioro funcional, anedonia, expresión emocional reducido, trastornos de la concentración y retraimiento social. Traemos las definiciones de acuerdo al DSM-4 y podríamos incluir ya algunas del DSM-5, que son los criterios A y los criterios B, C, D, E y F. Como bien lo manifiesta el DSM, tiene que tener 2 o más entes. Cada uno de ellos presente durante una parte significativa de un periodo de 1 mes o menos si ha sido tratado con éxito. Tiene que tener ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento catatónico o gravemente desorganizado y como quinto punto, síntomas negativos como por ejemplo aplanamiento afectivo, alogia, abulia. Y ahí al lado de abulia agréguenle anedonia, tanto como aplanamiento afectivo. ¿Sí? También debe presentar disfunción social laboral, la duración persiste en signos continuos durante al menos 6 meses, debe excluirse los esquizoafectivos del trastorno de estado de ánimo, debe consumir sustancias enfermas y no tiene que estar relacionado con un trastorno generalizado del desarrollo. ¿Sí? Bien. Volvemos a la semiología básica de lo que habíamos dado hoy y empezamos a aplicar los conceptos dados por esta semiología. ¿Por qué hablamos anteriormente de, por ejemplo, acción, juicio, representación? Para tratar de entender después los que son los conceptos de alucinación. ¿Sí? La alucinación se define clásicamente. Sin embargo, consideramos que para que haya percepción debe existir un objeto real. En la alucinación se percibe adecuadamente, pero cuando se componen los perceptos se agrega algo que no está presente en la realidad. Es decir, la percepción no está. A lo percibido se le agrega una representación. Esta representación es vivenciada como integrada a lo percibido. Por lo que el alucinado no puede discriminar lo percibido de lo representado y lo vivencia como un percepto más. Lo integra erróneamente. Por eso la alucinación es una distorsión de la apercepción, que es la que integra lo percibido y permite una captación global. ¿Se comprendió? Ya lo había algo de alucinación. ¿En dónde? En clases pasadas. Así que por mí quedó bastante claro. Muy bien. La alucinación es una distorsión aperceptiva en la que no se discrimina entre lo percibido y lo representado, integrándolos como perceptos. Esto de alucinación, Brisa, ¿vos fuiste la que hablaste? Sí, yo. Bien, ¿esto de alucinación lo dimos cuando dimos memoria? Creo que sí, ya no me acuerdo. Bueno, Pero creo que sí, que dimos ilusión y eso. bien, pero acá lo importante es por qué se vuelve a dar. Y está bueno lo que vos me estás diciendo. ¿Por qué se vuelve a dar alucinación? ¿Por qué se intenta que ustedes, primero, porque ahí se la dio a la alucinación como una alteración de la memoria, ¿me seguís? Ah, claro.
Lisa. Sí, sí. Está bueno lo que me estás diciendo, de eso se trata. Lo dimos como una alteración de la memoria. No, profe, lo dimos con el sistema senso-perceptivo. Claro, Como falsa hipótesis, sensoriales, ilusión, los tipos de ilusión y después alucinación. bien. Entonces, y por eso, por ende, por eso yo vuelvo a decir, traemos a colación este viejo esquema. Entonces, ese concepto de alucinación, si ustedes anteriormente lo entendieron, ahora lo tienen que aplicar a una enfermedad. ¿Me siguen? Esa es la idea de volver a repasarlo. Sí, y si ya lo dimos y lo entendimos, lo entendieron, genial. ¿Mm? ¿Qué es lo más importante de esto que tienen que tener en cuenta ustedes? Que a dónde está la alteración. Esa sería la pregunta. Más allá de lo que lo leyeron, y si lo dieron anteriormente y ahora, ¿entienden dónde está la alteración cuando estamos hablando de alucinación? En la percepción. En la apercepción. Muy bien. O sea que, primera cosa, al sujeto que está alucinando no lo interrumpan, como yo les decía anteriormente. ¿Sí? La alucinación es una distorsión aperceptiva en la que no se discrimina entre lo percibido y lo representado, integrándolos como perceptos. Muy bien, gracias Brisa, eso quiere decir que estabas atenta, muy bien. Y así llegamos al otro concepto que tiene que estar presente como criterio diagnóstico en la esquizofrenia, que es el delirio. El delirio es un error patológico y persistente del juicio de realidad, dotado de gran poder de autoconvicción y que por lo tanto es irreductible a los argumentos más convincentes de la lógica. Esto lo decía un gran psiquiatra internacional que es Bonnet. También se lo define al delirio como la alteración del juicio crítico, que da un error incorregible originado patológicamente. Y Jasper, ¿dónde hablamos de Jasper anteriormente? ¿Dónde hablamos de Jasper anteriormente? Hablamos de Jasper anteriormente, chicos, cuando se acuerdan que dimos el comienzo de la formación de las sensaciones también. Y que Jasper era un grande gestálticos que hablaba de más sensaciones, comer más los conceptos, cómo era todo más importante que las partes. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuál es la idea? Que volvemos a traer en esta alteración un concepto que, como dijo Brisa, ya habíamos dado. Entonces, en el delirio se vuelve a usar el mismo autor y volvemos a mencionar las mismas características. ¿Qué le pasa al sujeto cuando está delirando? Tiene un juicio de realidad erróneamente patológico. Tiene una firme convicción subjetiva. Tiene una impermeabilidad, una ininfluenciabilidad, una incorregibilidad de las ideas a las refutaciones y objeciones lógicas, y tiene una inverosimilitud de contenido. Entonces, si ustedes tuvieran enfrente un paciente con estas características, ¿qué harían? Si tiene juicio de realidad erróneamente patológico, y si tiene, sobre todo, impermeabilidad, influenciabilidad e incorregibilidad. Lo derivamos al psiquiátrico. ¿Cómo? Lo derivamos. No, antes. Sí, lo podés derivar, pero ¿qué harías? ¿Por qué decirlo derivamos? Está bien, Brisa, ¿dónde? Y no sé exactamente, pero asumo que a un psiquiatra para que le haga algún estudio o algo.
Ajá. ¿Qué más harían los otros? No me acuerdo dónde había leído, no sé si era delirios particularmente, pero este psicólogo, creo que era psicólogo, lo que hacía era dialogar en el mismo nivel. Si el paciente venía con el lío de persecución, por ejemplo, el psicólogo lo que hacía era entrar en la misma escena y contestarle dentro del contexto tomando como realidad, digamos, lo que decía el paciente. Intentar dialogar por ese lado. No me acuerdo bien cómo, pero era la idea básica. Exacto. ¿A alguien se le ocurre algo más? No puedo decirlo, o sea, dar como real lo que el otro está contando, digamos. Que es lo que dijo el compañero igual. Exactamente. Por eso, Seguirle la corriente. seguirle la corriente, Brisa. Seguirle la corriente. Y seguirle la corriente de la forma más empática posible. O sea, que el otro se vaya convencido de lo que vos le estás, o sea, que vos sos la única persona en el mundo que le crees. Profe, ¿yo puedo contar una anécdota? Cuente. La hermana de mi pareja tiene esquizofrenia. Cuando yo empecé a salir con mi pareja, por más que a ella me la cruzara, obviamente no la saludaba porque no la conocía, nunca habíamos sido pintadas. Y cuando toca la presentación, digamos, ella no me quiere conocer, yo no la saludé. O sea, yo no la había saludado antes, cuando no la conocía, digamos, o sea. Pero no importaba, o sea, mi pareja le quería explicar que bueno, pero no te conocía, que esto y que aquello. Y no importa, la saludé, ya está. Listo. Ella construyó juicio de realidad. Un juicio de realidad erróneamente patológico tiene una firme convicción subjetiva, no la salvaste porque ya está, no entraste en mi mundo, se acabó la historia. Tiene una impermeabilidad, inflexibilidad e incorregibilidad, o sea, por más de que tu pareja le insistiera, le dijera, mira qué buena Nazarena, le llevaras bombones, listo. Eso se construyó de esa forma. Solamente la lógica, digamos, de decir, no te saluda porque no te conocía, digamos. O sea, es que la simple lógica no importa yo. Digamos, la lógica de no te saludaba porque no te conocía, ya no entra igual, digamos, ya tiene su realidad formada, ya está. Ya está. Aparte, por el otro lado, no es por nada, pero por el otro lado, no hay sustento crítico a lo que está construyendo. Ella lo construyó, punto. Hola, sí, no, profe. obvio. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Yo me estaba acordando que estamos haciendo un curso sobre psicosis y en la psicosis el profesor explicaba que ellos tienen certezas, por ejemplo, que no se lo puede convencer de otra cosa, que no es como otras neurosis, digamos. Me estaba acordando de esto porque es bastante inflexible, digamos, el diálogo que tienen o el delirio que tienen y que, claro, que hay que escucharlo, decía, que había que escucharlo atentamente lo que él dice para poder intervenir después. Sí, y que incluso los niveles de agresividad y que terminan siendo violentos por esto, porque hay una resistencia enorme, o sea, es una ininfluenciabilidad. ¿Por qué? Porque tienen razón, o sea, no le está mucho interesando lo que vos estás diciendo. No le está. Voy a dejar de compartir para poder aceptarla a algunas de sus amigas. No le está interesando demasiado lo que vos estás diciendo, Carmen. Lo que el otro le pueda llegar a decir. Lo que les queda es aquello que ellos quieren lograr. Después lo otro, déjalo nomás, está todo bien. Sí, está como Freud que dice que lo que prima es la realidad psíquica, o sea, lo que cada uno imagina, creo, supone, y más que nada en esos casos, es eso, nada más. Y que hay siempre un exceso, dice, de verborragia, que hablan y hablan y hablan, a veces hasta sin sentido, ¿no es cierto?
Y bueno, pero hay que tratar de ubicar algo en esa lógica si se puede hacer. Exactamente. Muy bien. Continuemos con la presentación. Y en esta presentación decimos que hay la inverosimilitud de contenido. ¿Qué significa la inverosimilitud de contenido? Que como recién decía Carmen, o como decía Nazarena, no tiene conexión entre el no haberla saludado y no seguirla saludando. Bueno, quedó anclado ahí y quedó anclado ahí. Bien, y acá llegamos a uno de los, para mí, mejores exponentes de la esquizofrenia, que es Timothy Crown, que en 1980 propone un modelo bidimensional según dos tipos clínicos de presentación de la EZF, esquizofrenia, pero que no constituyen categorías diferentes. Esto lo digo en esos términos porque Timothy Crown vino a poner un antes y un después en la clasificación de la esquizofrenia. Muchos psiquiatras no lo quieren a Timothy, y por el otro lado también es como que dicen que es medio viejo. Pero vino a plantear que esquizofrenia no siempre es positivo. Esquizofrenia es superponerse con los síntomas positivos y los síntomas negativos. Frente los síntomas negativos y no nos damos cuenta. Por eso presenta a la esquizofrenia uno de síntomas positivos, que son las que nosotros más identificamos, las que nosotros vemos, y por eso a lo que decía Lisa, usted ya dio el concepto de alucinación, buenísimo, y yo vuelvo. No toda persona que está alucinando es esquizofrénica. Y no toda persona que está alucinando puede padecer de esta enfermedad. Generalmente hay que hacer un diagnóstico diferencial, como lo que presenta el DSM, y hay que unirle otras características. Los síntomas positivos son delirio, alucinación, alteración en la conducta, tienden a ser transitorios, que por más que uno vea un delirio descollante, una cosa así muy agarrada de los pelos, es preferible eso que el síntoma tipo 2. Y esto se produce por aumento de dopamina. Y la esquizofrenia tipo 2 son los síntomas negativos y presenta pobreza de pensamiento, aplanamiento afectivo, disminución de actividad voluntaria. Son persistentes y con daño cerebral. Profe, ¿por qué hay síntomas positivos y negativos? O sea, ¿o por qué son positivos en realidad? ¿Y qué te confunde a vos la palabra positivo? Claro, porque yo pensé que eran como síntomas no tan, como quien dice, destructores, pero si alucinás y todas esas cosas, no se me parece que es algo tan positivo tampoco. Claro, muy bien, porque acá la palabra positivo está usada no como bueno. ¿Me seguís? La palabra positivo está usada como que vos lo podés ver, que vos lo podés evaluar, que el sujeto está presentándote algo de su forma de pensar. ¿Me seguís? Positivo no entendido. Esto que vos decís, Gris, está genial que lo presente a esta altura de la cátedra, porque eso lo plantea en la mesa de examen, por ejemplo. No, tiene síntomas positivos, está bueno, qué sé yo. Y si vos te vas a la plantilla, vos fíjate que yo dije que es de mejor pronóstico. Entonces los alumnos ponen una cara como la tuya, me diciendo, ¿cómo va a ser el mejor pronóstico si el tipo está delirando? Se cree Superman, hay que cuidarlo de que no se tire el edificio, los bomberos a cada rato, qué sé yo, no. Pero si está bien atendido, sostiene la medicación a largo plazo, es la que produce menos daño cerebral. ¿Me siguen? Y en el imaginario colectivo de nosotros es al revés. Al revés, el que delira, el que alucina, tiene esta cosa de desorganización del pensamiento, de alguna parte del pensamiento, chao, al roballo directo, nos dejamos hinchar, y en realidad es la de mejor pronóstico. Entonces,
define como síntomas positivos, si vos lo querés decir, si volvamos acá, debería poner en la plantilla síntomas positivos entre paréntesis aquellas cosas que la persona expresa y el otro sujeto ve. ¿Sí? Que el otro sujeto puede ser un psiquiatra, puede ser un clínico, puede ser la vecina, puede ser vos, puede ser yo. ¿Mm? Y el síntoma negativo, la pobreza de pensamiento, el aplanamiento afectivo, la disminución de la actividad voluntaria. Y eso es terrible, Brisa, Gustavo, Trinidad, por ahí andaba Ariana y Virginia. ¿Por qué? Porque después, más adelante, vamos a ver que la esquizofrenia, y lo tiene el texto, no la plantilla, antes se la llamaba demencia precoz, porque aparecía en jóvenes. Entonces, por eso los distorsionaba los médicos de la época. ¿Sí? Y el síntoma negativo es aquel, por ejemplo, ¿dónde está esto en el apunte? Pone Abril. Página 75. 65. 75. 75. Y estas personas son aquellos chicos y chicas, por ejemplo, que tienen alta repitencia. Aquel chico que se sienta solo en la esquina del banco y que nadie lo registra. Hoy dirían los adolescentes de hoy, ese es re fantasma. El fantasma ese que nadie ve, bueno, cuando vayan a una práctica y vayan a una escuela secundaria, sobre todo el tercer año, presten la atención al re fantasma. Profe, perdón que le interrumpa. Tengo una compañera de práctico que dice que está queriendo ingresar y desde hace rato que no puede, capaz que porque justo estaba compartiendo. ¿Quiere probar a ver si puede ingresar? Listo, Belén. hoy pedile que espere porque hoy dejé de compartir, quise ingresar y ya se había ido. Claro, se ve que Pedile que justo vuelva se a mandar la coordinó. solicitud. Ahí le mandé, pero no se me estaba preguntando, yo recién lo veo. Listo. No sé si. Mandale. Gracias. Ahí le mandé cuando se contesta, pero no sé si capaz que ella se cansó y se fue. Dijo que probó varias veces y pensaba que andaba mal su Meet. No, decirle que pruebe, yo lo espero, no tengo problema. Volviendo a eso, es el chico que está en, o por ejemplo, aquella persona que le cuesta muchísimo integrarse con sus compañeros y que es uno cuando está en la escuela y es otro cuando toma alcohol. A todos nosotros nos desinhibimos, nos ponemos más alegres, más vivaces, más, qué sé yo, caen las barreras, diría Freud, y qué sé yo, pero en ese tipo de chico es más llamativo, es otro, se ríe a carcajada, te hace chiste, habla groseramente, o sea, la corteza arbitraria cayó totalmente, entonces a ese hay que prestarle atención, porque es ahí en donde el yo, que es lo que veníamos diciendo anteriormente, se empieza a desintegrar. Yo empiezo a perder, y hoy no está Victoria, porque la semana pasada, el 7, fue mamá, así que por eso no nos acompaña Victoria, si no nos hablaría un poco más de estas cuestiones. Entonces el yo se empieza a desintegrar, entonces pierde la habilidad social de poder ser él mismo, ebrio o sobrio, digamos. Todos la perdemos, pero acá es más amplia. Profe, ¿por qué en la adolescencia? ¿Por qué se dispara en la adolescencia? Muy buena pregunta. Ariana, ¿te contestó tu amiga? No, yo no la conozco, está en el grupo de mi práctico, por eso estaba mandando y preguntando. Y yo le puse eso, que yo estaba en la clase bien. Yo le puse que intente ingresar, pero no la conozco. No sé si puede ingresar. Bueno, Si no, bueno, ya cosa, está, profe. esa es Belén Millán. Ajá, ella es. Listo. Ahí está. Hola, Belén. Bien, ya la admitimos a Belén. Muy buena tu pregunta.
Hola Belén, ¿cómo andás? Muy buena tu pregunta, Nazarena, y ahí vamos adelantando con la información y seguimos. Sí. Bueno, nos quedamos con el Timothy acá y se entendió que era positivo y negativo. ¿No es cierto? Sí, profe. Muy Sí, una consulta, profe. Dice en el tipo 1 que tienden a ser transitorios y por aumento de dopamina. Dopamina, sí. Dopa quiere decir dopamina. Ah, profe, una chica en el chat, no sé si ya la respondió o qué, pero había dado que era aplanamiento afectivo. Aplanamiento afectivo significa que la persona siempre está del mismo humor. Por ejemplo, es aquella persona, aplanamiento, más que humor, ¿no? Humor entendido como, ¿cómo te puedo decir? Aparte de estar siempre en el mismo humor, reacciona de la misma manera. O sea, vieron que hace unos años, o depende del ámbito, hay un chiste que decía, ay, estoy feliz porque, pónganse ustedes, le aprobaron el TIF. ¿No es cierto? ¿Qué harían ustedes si a ustedes le aprobaran el TIF? ¿Qué harían? ¿Mm? ¿Qué harían? ¿Saltarían? ¡Ay, qué eso! Saltar, bailar, festejar, no sé. Bailar, festejar, ay, qué bueno, me probaron el TIF, ¿viste? Y una cuestión. Entonces, vos te encontrás con una persona con un aplanamiento afectivo que empieza con esto y dice, ay, viste, me probaron el TIF. Ay, qué lindo. Entonces, algo que, viste, vos le decís, bueno, pero viste, qué sé yo, te diste cuenta que a mí me costó esto, ay, qué bueno, qué sé yo, que te vaya bien. Entonces vos le decís, perdón, ¿qué te pasa? ¿Puede Y ser como una persona neutra? ahí está, muy bien, esa es una buena definición, una persona neutra. Una persona que te dice, ja, 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 qué lindo, qué bueno que estás. Y bueno, mirá, vos decís, ¿de dónde salió este o esta? ¿Sí? O aquella persona que empieza a decir, sí, pero, por ejemplo, ay, estás con presencia, ay, estás contento, re bien, vamos a ir a una previa, ¿qué te vas a poner? ¿Qué esto, qué lo otro? Ah, sí, tenemos una previa. Entonces, otro me diciendo, bueno, ¿viste? Hace mucho que no salimos, sí, voy a ir. Eso es aplanamiento afectivo, estar como siempre en la misma reacción para las mismas cosas, sea tristeza o alegría. Bien, sigamos. Y ahí llegamos a Liddell, fíjense las fechas, 1984, que plantea un modelo tridimensional de la esquizofrenia. Ahí presenta, según Liddell, 3 síndromes este modelo. Según él, hay personas que presentan un síndrome de distorsión de la realidad con delirios y alucinaciones, tienen fallas en los mecanismos de evaluación, control y automonitoreo del texto de la actividad mental. Y la alteración estaría en el lóbulo temporal medial. El síndrome de la desorganización produce una alteración en la forma del pensamiento. Tiene un afecto inapropiado y conductas bizarras. Tiene una disfunción del circuito corteza prefrontal ventral tálamo. Corteza prefrontal ventral. Y acá le falta algo que es corteza prefrontal cingulada ventral, tálamo. Ahí es donde estaría la falla de conexión. Y el síndrome de pobreza psicomotriz, que presenta pobreza del pensamiento y del lenguaje. Vuelve a aparecer el aplanamiento afectivo, la disminución de los movimientos voluntarios y aumento de los tiempos de reacción. ¿Dónde estaría la alteración neurobiológica? En una disfunción del circuito corteza prefrontal dorsolateral tálamo. Y ahí va la pregunta. Si la disfunción está en la corteza prefrontal dorsolateral y hay una pobreza psicomotriz, ¿qué le está pasando a este sujeto? ¿Qué es lo que está fallando?
¿puede ser que no pueda moverse tanto o algo así? Claro, ¿y por qué no se mueve tanto? Porque el prefrontal es la parte ejecutiva. Claro, porque el prefrontal dorsolateral, ¿se acuerdan que era la que armaba la ejecución y la planificación del movimiento? Que después se lo pasaba a la premotora y después a la motora. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ve que todo un poco tiene que ver con todo? ¿Sí? Bien. Bueno, sigamos. Y así llegamos a Goldar en 1995, que este es un psiquiatra argentino, y cuando habla de esquizofrenia nos dice que el diagnóstico de la esquizofrenia depende de la captación de un excéntrico modo de proceder. O sea, por ejemplo, si tiene un aplanamiento afectivo, se va a pasar de los 45 minutos 50 que te llega una entrevista, se va a pasar 20 mirando el consultorio. Y lo va a mirar, pero no te va a decir nada. De una rara desidia. Desidia quiere decir que se empiezan a, por ejemplo, con el autocuidado. No se bañan, no les importa estar despeinados, no les importa estar sucio. Un llamativo descuido, una extraña distracción, una imprevista manera de actuar que son mórbidas exageraciones de las especies humanas. Y presten atención a la oración de abajo. No hacen falta delirios o alucinaciones para este diagnóstico. Si llegamos al concepto de desintegración del yo, que es fundamental para la hipótesis en esquizofrenia. Este yo, desde neurobiología, y usando, por supuesto, las bases teóricas de otras fuentes, nosotros lo definimos como la integración que hace el yo de la esfera afectiva, afectos, sensaciones, sentimientos, de la esfera intelectual, cognición, y en este caso sería la ejecución de los movimientos, la corteza prefrontal dorsolateral, la memoria, por ejemplo, y de la esfera volitiva, la esfera conductual. El yo pierde su poder de aglutinación de las diferentes esferas. La afectividad no acompaña lo intelectual. La voluntad no responde a los deseos y cada componente desconoce al otro. El concepto de despersonalización, que es otro de los importantes en esquizofrenia. Este concepto nos habla de una falta de plenitud de sus propias vivencias. Tiene extrañeza de su yo, tiene una sensación de cambio permanente, tiene una irrealidad de lo percibido, tiene una alteración en la capacidad de vivenciar, tiene una sensación de inoperancia o debilidad volitiva, y el mundo exterior le cambia mucho. El mundo exterior es como un perfecto desconocido todo el tiempo. Les presentamos las clasificaciones internacionales de esquizofrenia, que eso lo pueden buscar tanto en el texto como en las páginas de Wikipedia, pero de Google, pero por favor el académico. Presentamos la clasificación del DSM-4, deberíamos buscar la 5, que la esquizofrenia se presenta en la tipo paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual. Y la CIE-10, la clasificación internacional de enfermedades, que se usa hoy, la que encontré en la Fundación INECO, por ejemplo, en la versión número 10 de esta CIE-10, sigue conservando esta clasificación, y la que menos importancia le da es la hebefrénica. Presenta la tipo paranoide, hebefrénica, catatónica, indiferenciada, residual y simple. Como hipótesis de esta esquizofrenia, podemos presentar los factores etiológicos. ¿Se acuerdan que anteriormente hablamos de cómo la medicina se lo iba clasificando? Para la etiología de la esquizofrenia, presentamos primero una hipótesis que existe un factor importante genéticamente, y específicamente lo concerniente al neurodesarrollo.
Los estudios de imagen de resonancia magnética demostraron pérdida de simetría cerebral en los familiares de pacientes con esquizofrenia, especialmente si la carga genética es alta. Esto solo por sí mismo no justifica las variaciones en la clínica y el curso de la enfermedad. Se aducen como cofactores las complicaciones obstétricas, el bajo peso al nacer, la historia de preeclampsia o trabajo de parto prolongado, el distre fetal, factores que producen mayor daño cerebral por hipoxia o isquemia. Las células piramidales del hipocampo son muy sensibles a la hipoxia. También otros estudios epidemiológicos demostraron mayor prevalencia de esquizofrenia nacidos en invierno y primavera, por lo que sugieren la existencia de un virus durante el embarazo. El otro neurólogo que daba neurobiología, Solana Silveira, tenía investigaciones acerca de que madres que habían sufrido resfriados, porque el virus de las experiencias de la gripe y de resfrío en primavera e invierno tenían mayor probabilidades de tener hijos con esquizofrenia. Eso hay investigaciones, sobre todo en Estados Unidos. Si llegamos a Takei, que presenta una investigación en donde dice que existe una correlación entre el mayor volumen de la cisura de cilio del paciente y las infecciones virales padecidas por la madre en los primeros 5 meses de gestación. En cuanto a la otra hipótesis del trastorno del neurodesarrollo, nos dice que, y acá va la respuesta nazarena, nos dice que el trastorno del neurodesarrollo impide la migración y diferenciación neuronal, lo cual los hace vulnerables al individuo a los estresores ambientales y limita el proceso de sinaptopoiesis, sobre todo en el lóbulo frontal en la infancia. En la adolescencia se produce una apoptosis neuronal exagerada si se incrementan e intensifican los estresores ambientales y sociales. Ahí está la respuesta, Nazarena. Sí, profe, gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que por eso cuando dimos neurogénesis molestábamos tanto con esto de paso 1 con sinaptogénesis, paso 2 unión con migración, paso 3 conectividad, paso 4 mielinización, paso 5 diferenciación neuronal, paso 6 andamiaje neuronal, paso 7 correcta sinaptogénesis. Entonces, ¿por qué el evento es tan catastrófico en la adolescencia? Primero, porque ya viene con un daño en esto de la diferencias, de impedir la correcta migración y diferenciación neuronal. Pero, con estresores, pero en la adolescencia se da otro evento que también se da en la primera infancia, se va dando siempre, que es la poda neuronal. ¿Qué sucede en la adolescencia y con personas que ya han tenido un déficit de la migración? Cuando la poda es aberrante, conecta sectores que no tienen que conectar, o al revés, se ve más en esta cuestión del aplanamiento afectivo. El sujeto no es que no sienta, que se emociona porque a Gustavo, a Brisa, a Ariana, a Nazarena, a Tatiana le aprobaron el TIF. No puede conectar lo que vos le estás diciendo con su memoria emocional en el hipocampo, con el prefrontal que le está hablando de una semántica que le está diciendo lo que es importante, que es culturalmente aprobar un TIF, y con lo conductual, ¡qué bueno! ¿Sí? Y vieron que dice, cuando se incrementan e intensifican los estresores ambientales. ¿Cuáles pueden ser ustedes, les parece a ustedes, estresores ambientales que aumenten los grados de esquizofrenia?
Un estresor ambiental que se ve muchísimo. ¿Cuál puede ser? El bullying, por ejemplo. El bullying no bien desarrollado. Un estresor ambiental más cerca. Más que el bullying. 16 años, 15. La exigencia respecto al encuentro con otros, con sexualmente, por ejemplo, un acercamiento sexual la primera vez. Yo he También, escuchado casos de gente que en otras cátedras por ahí cuentan ejemplos de que se brota un esquizofrénico frente a este momento donde tiene que es un momento como clave en un adolescente también. también es cierto, es cierto. Y si es un adolescente que ha presentado anteriormente esta cosa de aplanamiento afectivo, de no ser muy comunicativo, de no poder trabajar esta cosa de estrategia de acercamiento, le puede llegar a suceder eso. Pero sí, buenísimo, pero un estresor muy importante, por ejemplo, es el consumo de marihuana. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta plantilla dice, el hipocampo es sensible a la destrucción, es muy sensible a esta cuestión de la destrucción neuronal. Y uno de los lugares a donde se va asentando los residuos del consumo de marihuana es en el hipocampo. Entonces, Profe, ¿y con el abuso del alcohol? también. ¿Por qué con el abuso de alcohol? No, pregunto porque me parece que es algo también, no digo que la marihuana no sea algo por ahí también naturalizado, pero al ser una droga legal el alcohol por ahí no se hace tanto énfasis en las lesiones que puede causar y también se ve también a veces un consumo desmedido de alcohol en los adolescentes y no se lo tiene tan en cuenta, me parece a mí, como una afección. Por eso preguntaba si afectaba o no. A ver, Ariana, todos en nuestra, yo creería, qué sé yo, capaz que vos no, disculpame, pero todos en nuestra vida hemos consumido alcohol. Claro, sí, habló de consumo excesivo, cuando hay comas alcohólicos, cuando son como... Y a su vez, cuando vos sabés que la esquizofrenia tiene que ver con la suma de factores. Vos necesitas un cerebro que en algún punto le pasó algún evento estresante antes de nacer. Vos necesitas un cerebro que tuvo, por ejemplo, bajo peso al nacer. Un cerebro que en algún momento de su infancia, otra de las cosas que no se menciona ahí y que sí es importante, le voy a buscar la plantilla, es por ejemplo los chicos que comen mal. Si vos tenés Profe, ¿y los prematuros? Los prematuros, bajo peso al nacer, correlación alto con prematuro. Los prematuros también. Sí, que eso no quiere decir que como condición necesaria de ser prematuro vos terminés siendo esquizofrénico. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una sumatoria de factores que me pueden indicar que este chico o chica esté con mayores posibilidades de desarrollar una esquizofrenia. Claro, y que empiezan con algo en la etapa prenatal o natal, digamos. Claro. Estresor, consumo de alcohol. Estresor, una dieta nefasta, de esas de que se levantan a las 5 de la tarde. No nos pongamos ni siquiera que si es cetogénica, si es rica en grasa o proteína. Una persona que tiene una desorganización en sus comidas, que se levanta a las 5 de la tarde, desayuna a las 5 de la tarde, almuerza a las 12 de la noche y no come más. Entonces ahí hay una falta de ¿qué? De algo muy importante, de fósforo. ¿Y qué necesitábamos nosotros para hacer memoria? Por ejemplo. Nosotros necesitamos el AMP cíclico y la proteína quinasa.
el AMP cíclico es fósforo. Entonces, si vos no tenés fósforo, no tenés calcio, todas las sinapsis son calcio dependientes, porque tienen calmomodulina. Vos no tenés calcio, ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo va a haber sinapsis entre una neurona y la otra? Y esta neurona va a estar diciendo qué bueno que mi amigo está contento, y esta otra neurona va a seguir emitiendo el mensaje. ¿Me sigue lo que le quiero transmitir? Por ahí no nos vayamos a un exceso de búsqueda de factores y de síntomas, sino que la sumatoria de eventos nos pueden llevar a un deterioro grave. Y en eso, como vos decís, Gustavo, permitime, Belén, en eso, como vos decís, Gustavo, le toca a un chico que sufre de bullying, a eso le vas a sumar una baja autoestima. Y esa baja autoestima le va a dar más retracción. Al darle más retracción, puede desarrollar esto. Sí, Belén. Yo tengo mi mamá y mi tía con esquizofrenia, de 2 tipos. Ahora no recuerdo bien. Bueno, la cuestión es que en cuanto a la herencia, y con esto de también el calcio, a mí me pasaba que de chica tenía que tomar calcio porque siempre tenía dolores de pierna y supuestamente era falta de calcio. ¿Puede ser un factor, digamos, hereditario, y también esto, la cuestión de la falta de calcio y eso que se puede desencadenar, digamos, a futuro? Si vos tenés, permitime una idea, si vos tenés esa carga genética, tenés altas probabilidades de poder desarrollar esquizofrenia, porque la esquizofrenia se contrae, no es como un virus, una bacteria. No, la va desarrollando. Tenés altas posibilidades de desarrollarla. Eso no quiere decir que lo hagas. No. ¿Por qué? Porque tenés un factor muy importante ahora, que es la información. Utilizarla a tu favor. No, obvio. ¿Me seguís? Profe, y si no se da en la adolescencia, pero si no se da en la adolescencia, ¿se puede desarrollar más tarde, en cualquier etapa de la vida? Sí, pero ya ahí hay como una superposición diagnóstica. O sea, es más difícil, ¿sí? Ya ahí va más para una psicosis y no para una esquizofrenia. Y se puede desarrollar. Y para cerrarte el tema, Belén, más el calcio, tendiendo a ver con la esquizofrenia, no sé si tanto con la esquizofrenia, sino que da la vuelta con el buen funcionamiento de la neurona. Ahí te estaban ayudando para que las neuronas se conecten mejor. ¿Me seguís? Sí, pero... Profe, estaba pensando con esto que dijo de la alimentación, por ejemplo, puede darse en adolescentes, que es muy común ahora, síndrome de trastorno de alimentación como anorexia, y que eso influya, por ejemplo, y derive en una esquizofrenia, sumado a otros factores. Y eso si quieren, investigo a ver qué tipo de incidencia y prevalencia tiene, que así se llama, pero hay sobre todo mujeres que desarrollan una anorexia grave y termina así en esquizofrenia. ¿Sí? Y si vos empezás a ver el síntoma, si vos buscás la causa, y la causa es que no ingirió alimento. Entonces, como no ingirió alimentos, se empezó a distorsionar, y como no, o sea, para decirlo en otros términos, no puede pensar porque no hay núcleo gris que esté óptimo para ese funcionamiento. ¿Sí? Puede derivar en esquizofrenia. Sí, sobre todo la tipo 2. Bien, bueno, déjenme seguir otro poquito, así terminamos. Bueno, y acá esta es una placa que nos enseña acerca de, y nos termina como cerrando un poco lo que estábamos hablando recién. ¿Cuáles serían las hipótesis en cuanto a la esquizofrenia? Que hubo una lesión temprana
que se puede dar en una etapa prenatal. Primero comenzamos con la susceptibilidad genética, en la etapa prenatal. Puede haber una lesión cerebral temprana. También los factores que influyen en el parto, como por ejemplo la distoxia, un parto largo, preeclampsia. En la infancia se pueden empezar a dar síntomas básicos, pero los mayores síntomas se dan en la adolescencia, con estresores socioambientales tóxicos. ¿Qué quiero decir con estresores socioambientales tóxicos? Consumo de sustancias, consumo de alcohol, esto que planteaba Ariana de, digamos, tener que afrontar desafíos, por así decirlo, personales y no poder hacerlo. Desafío en cuanto a la comunicación con el sexo opuesto o a su definición sexual también. ¿Dónde está afectado o está la lesión a nivel biológico? Tenemos lesiones en el lóbulo occipital, porque procesa la información visual involucrando y está involucrada en las alucinaciones visuales. Hay fallas en la interpretación de rostros y reconocimiento de imágenes complejas. Está alterado el sistema auditivo porque hay una sobreactividad del área de Broca y de Wernicke, que correlacionan alto con las alucinaciones auditivas. Hay un exceso de producción ahí. Con el hipocampo, proceso de aprendizaje y formación de memorias, funciones relacionadas alteradas en esquizofrenia. Porque ahí falla la fijación en los ganglios basales involucrados en movimiento, emoción e integración de información sensorial. Su disfunción correlaciona con ideación paranoide y alucinaciones. Hiperdopaminergia basal. Ideación paranoide. Corren, no saben a dónde porque creen que un león los va a comer. El lóbulo frontal está involucrado en la pobreza de ensayo, disfunción ejecutiva y desorganización del pensamiento. Y ahí tiene una hipodopaminergia frontal, o sea, hay poca dopamina. Y el sistema límbico está involucrado en la agitación y en la ansiedad. Las alteraciones cognitivas que presenta son trastornos de la atención, trastornos de la memoria y trastornos de la función ejecutiva. En trastorno de la atención presenta alteración selectiva deficiente, alteración sostenida deficiente, tiempo de reacción aumentado. En trastornos de la memoria presenta alteración en la memoria implícita o la procedural están intactas. La memoria de trabajo está perturbada y la memoria episódica está perturbada. Los trastornos de la función ejecutiva tienen dificultades en el razonamiento abstracto, perturbaciones de la planificación y flexibilidad conceptual deficiente. El tratamiento de la esquizofrenia debe presentar un tratamiento medicamentoso, un tratamiento psicoterapéutico, un tratamiento de rehabilitación y un tratamiento de psicoeducación. ¿Qué hace el tratamiento farmacológico? Alivia síntomas positivos, disminuye la intensidad de esos síntomas, acorta las exacerbaciones de la enfermedad y reduce el riesgo de recaídas. Bien, y así llegamos a nuestro final de esquizofrenia. Bien, ¿alguna plantilla quieren que volvamos? Algo por mí no. Bien. ¿Algo puede desarrollarlo un poco más? ¿No? Hay una plantilla que, si mal no recuerdo, déjenme buscarla.
Dentro del texto también presenta la relación con la dopamina y la hipótesis glutamatérgica. Esa relación con la dopamina y la hipótesis glutamatérgica la pasamos por alto esta vez. Es lo que estoy intentando buscar para mostrárselos. Esto, ¿por qué no lo presenté a esto? Porque tiene que ver con qué? Con la parte farmacológica de la esquizofrenia. Y me pareció no tan bueno presentárselos por una cuestión de que serían muchos datos todos juntos. Serían cómo aumentar esta información. Entonces, lo que tenemos que definir, chicos, ¿saben? Es el horario de lo del viernes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo dejamos a las 7? ¿A las 7:30 puede ser? ¿O se te superpone, Brisa? ¿Los otros Sí. terminan? Como nadie dice nada, me da cosa, pero si no le jode, mínimamente 1 hora antes de ese horario. Yo no tengo drama. Yo no ¿Una tengo. hora antes de las 7:30? Claro, Yo entré tarde, no sé bien de qué cosa de hablan. alcanzar a ver la mayor parte de la clase. Mañana. El viernes, Belén. El viernes propuse en el Facebook que podríamos recuperar el teórico, o sea, en realidad el teórico para mí está bien a las 18:19, pone Carla. En realidad el teórico que yo les propongo recuperar es el que no dimos el 7, pero ¿se acuerdan que yo arranqué hoy hablando que tenemos que seguir el programa? Entonces, si tenemos que seguir el programa y nos vemos el viernes tendríamos que dar trastorno del estado de ánimo o trastorno de ansiedad. Si seguimos el programa, tenemos que dar trastorno del estado de ánimo. ¿Les parece? Sí. Entonces, ¿a qué hora sería? 18:30, 19 o a las 18. Yo porque puedo partir a las 19, pero no importa, me conecto después y veo esa parte cuando se grabe. Yo pensaba que era a las 19 que ya estaba el horario No, fijado sí, y yo lo cambié había otras puesto- cosas para esa hora. No, Ariana, yo lo había puesto a las 19 y me surgió otra actividad. Por eso, Ah, claro. si quieren, lo subía a las 7, pero si no, no hay problema, lo arrancamos a las 6. Al contrario, lo bajamos media hora. Por mí a las 6 está bien, no sé, los demás. Por mí también a las 6 me parece mejor. Sí, profe, a las 6 también. 6, 5:30. Sí, lo profe, mismo, a las 6 está bien. El ¿Cómo, tema es que a Brenda? las 5, el tema es que a las 5 hay talleres de lectura los viernes. Yo no sé todos, yo como no tengo problema en faltar esos talleres de lectura, pero no sé, supongo que, no sé si a todos les quedará bien. Aunque somos 20, nada más, así que. Nada más ni nada menos. Llegó a ser 35. Bueno, no quise decir eso, pero como que yo estoy pensando en un montón de gente que se tiene que poner de acuerdo y no somos tantos.
No, por eso mismo. Bueno, quedamos 5:30, ¿les parece? Así yo llego a mi evento también. Bueno, está bien. Profe, ¿Eh? 5:30 entonces. 5:30. Profe, Sí, ¿y estos temas que daríamos también entrarían en el parcial o no? claro. Porque yo voy a esta velocidad y quiero ir, bueno, Tamara, sí, dale, yo que voy a esta velocidad y quiero plantearles estos temas porque la idea es grabarlo también. Grabarlo, perdón, mirá, lo grabo, le respondí a ella y porque la idea es que puedan entrar todos los temas para el parcial, todos los temas que están en el programa. Claro, yo preguntaba porque con mi profe de práctica estamos reatrasados y bueno, nada. Supongo igual que este lunes le meteremos bien para llegar un poco más los temas, pero sí, creo que hace como 3 semanas o 4 que no nos vemos con la profe, entonces estamos medio complicados ahí, pero bueno. Claro. Bueno, sí, cualquier cosa, no sé cómo iremos nosotros, Gustavo, qué sé yo, viste que nosotros tenemos como ese ritmo, por ahí vamos súper adelantados, por ahí no vamos para atrás, pero bueno, vamos. No me Profesora, acuerdo. Vamos bien, no me acuerdo dónde quedamos exactamente, pero vamos bien. Vamos. Sí, Carmen. sí, yo le quería preguntar porque yo también pude conectar tarde y quería saber más o menos qué fecha sería el parcial, porque no tengo todavía bien la información. La fecha del parcial es el 4 del 11 el parcial y el 18 el recuperatorio. Gracias, profesora. No, por... Bueno, entonces, de esta forma damos por finalizada la clase de hoy.